Miguel Calzada León y amigos, una oportunidad de darle gracias a todo lo que uno es, ha llegado, ha tocado, se ha dejado sentir, pero nada de eso solo no tiene ningún sentido. Los amigos juegan un papel muy importante, soy fiel creyente en la palabra amigo. Y este espacio está creado para conocer más a nuestros amigos y que ustedes también tengan esa oportunidad. Decir Luis Arturo Carbucia, José, ya todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Y yo no podía perderme el chance de poder tener la oportunidad de un buen puro, un buen trago, un buen negroni, un buen cóctel, con un amigo que tiene una vasta y larga experiencia de mucha gente que lo queremos y que obviamente también queremos conocer muchas cosas de ti, Luis. Yo feliz de la vida de estar aquí con ustedes, sobre todo compartir este momento tan íntimo, como tú dices, de un buen cigarro, una buena conversación y hacer anécdotas, ¿no? Donde a pesar de que tengo 2 o 3 añitos menos que tú, Bueno, eso es parte de la etapa de lo que uno quiere conocer. venimos con una experiencia que hemos compartido juntos, Hemos ¿no? tenido- Proyectos que hemos hecho juntos y hemos armado juntos y además con muchos amigos en común nuestros, con grandes empresarios dominicanos. De verdad que muy feliz de estar aquí con ustedes. Te agradezco mucho de corazón, Luis. Mira, bueno, esta era la segunda entrega de hacer algo en exterior, de hacer algo que nos gusta, que conversamos y lo hacemos tal vez en un balcón o en una casa o en un cigar lounge. ¿Y por qué no darle esa vida dentro de saber más de Luis Carbucia, Luis Arturo? Pero Luis Arturo joven, esa es la parte que yo no conozco. Yo sé mucha parte tuya que vamos a ir llegando, pero Luis Arturo joven, cuéntame colegio, eh, tu infancia, los tiguerajes, maroteo. Me gusta usar la palabra brillar. Hay una generación ahora que no sabe lo que es eso, pero todos brillamos y era con una razón justificada. Pero yo quiero conocer de Luis Arturo y hasta donde sé, tú eres extremadamente formal, correcto, una educación premium, pero en algún momento había que también salirse de esa línea. Eso es parte de volver a entrar en la misma línea, ¿no? O sea, el tú tener esos recreos. Mira, volviendo un poquito atrás, cuando comenzaste, ¿qué más que un espacio como este y hacerlo muy dominicano, como es el cigarro dominicano, donde Exacto. somos conocidos hoy en día por el cigarro premium que elaboramos aquí? De hecho, yo tengo grandes anécdotas con el tema de cigarro, para comenzar con la parte joven. No hay nada que me haya ayudado más a tumbar barreras a nivel mundial y en todas las relaciones que tengo, tanto en Argentina como en Europa, como un buen cigarro, porque siempre es apreciado y es un gran regalo que tú le haces a posiblemente amigos o empresarios que lo tengan todo, donde a lo mejor no tienen O acceso. sea que para ti fue una carta de presentación, Sin de lugar a romper dudas. el hielo, Sin lugar a porque dudas. normalmente no como un regalo souvenir, sino para ti era ya el approach más formal. Mira, yo soy fumador de cigarro desde los 17 años y ya estoy en mi antesala de los 50. Te puedo decir, nunca fumé cigarrillo, ni nunca fumé ninguna otra cosa que no fuera cigarro, obviamente por una formación muy estricta de mi madre. Además también siempre fui apegado a lo que eran los deportes. Mi madre fue campeona nacional de tenis desde los 10 hasta los 18 años. Yo jugué tenis y mi hermano también. Y luego después de ahí fue el avance de nosotros en el tema deportivo. Entré al gimnasio como todo teenager, luego después en el golf, que mi papá era golfista, después el polo, que mi papá también era polista. Yo soy polista en segunda generación. Y te digo que los cigarros me han ayudado a hacer una cantidad de relaciones que hoy en día tengo, inclusive, y hago siempre, a donde quiera que voy, siempre viajo con cigarros. Ahora en el último viaje que tuve en verano con mi esposa, me da risa porque en un cóctel que nos invitan en una de las tiendas que somos asiduos, encuentro unas personas que empiezan a hablar con nosotros, unos señores judíos mayores de Los Ángeles, y me vieron con un cigarro en la boca. Entonces me empezó a hablar y me dice, mira, esos zapatos son más cómodos que los que tú tienes puesto y qué sé cuánto. Cuando yo vi que él también era amante del cigarro, le regalé un cigarro y yo soy muy celoso con los cigarros, porque obviamente, como tú bien sabes, el cigarro premium Claro. es un cigarro costoso, no es caro, porque caro es todo aquello por lo cual tú pagas y no te da el retorno de lo que tú invertiste, pero es costoso. Entonces no puedes estar de alegre regalándole a todo el mundo porque es una inversión y un dinero. Que sepa apreciar lo que tú le estás Es poniendo en correcto. la mano.
Luego, después de ahí, para que tú sepas, acabamos, después de ese cóctel, yéndonos a cenar al hotel donde ellos estaban. Eran dos parejas, que las señoras hicieron muy buena química con mi esposa y acabamos fumando. Terminaron ya a tercio. Lo ya que estamos haciendo nosotros ahora. Mira, pero no me brinques, vamos acá en el cigarro. Dime del colegio, dime qué colegio, dónde tú estudiaste, si tú fuiste brillante de estudio. Sé que, reitero, desde que te conozco, en tu área de trabajar con Ibelice, que aprovecho para mandarle todos los saludos de cariño. Gracias. Porque Ibelice es contemporánea de José, mi Correcto, hermano. es correcto. Y yo me agarré, me coseché esa mitad para mí también. Pero dime de esa parte tuya de infancia. El Luis Arturo Carbucia, infancia. No había chacabana, no había almidón. No teníamos los adornos, los ribetes. Es correcto. ¿Cómo era, Luis Arturo? No había la decoración, porque No, obviamente siempre no. hemos tenido lo que es los cimientos, ¿no? De ser una persona respetuosa, educada, siempre educado con los mayores nuestros, Claro. que hoy en día eso se ha perdido. Mira, yo estuve, aparte de ir en varios colegios donde se inician los niños, pero donde comencé realmente, que te puedo decir, los estudios fue en el Colegio Arroyo Hondo, donde estuve hasta cuarto de primaria. Por cercanía de vivir cerca. No necesariamente, mi padre vivía cerca, Ok. pero ahí estaba el padre Marcel Silva, Ajá. que era alguien que realmente representaba todos los valores de ese momento, de rectitud, religiosidad. De hecho, hice mi primera comunión ahí. Y luego, después del cuarto, estuve desde cuarto hasta octavo, discúlpame. Entonces pasé al Liceo de la UNFU. El Liceo de la UNFU, donde hoy en día está IKEA. Sí, sí. Valga Sí, sí, la cuña, ¿no? Pero es la ubicación. Es correcto. Y de ahí me gradué de bachiller, donde decían que uno salía preparado con materias inclusive que no necesitábamos para el bachiller, que te ayudaban para la universidad. Siempre escuché eso, que era un bachillerato como mucho más fuerte Y completo. y completo, pero también te daba el caché de que tú decías en la UNFU. Es correcto. Entonces ya la gente te veía diferente. En la universidad... Era la universidad. Era la tope. universidad, inclusive en la parte médica, arquitectónica también. Sucede que yo, cuando salimos del Colegio Arroyo Hondo, donde querían llevarme era al Loyola, donde tenía la gran mayoría de amigos míos. Sí. Pero en ese momento, la esposa de mi padre, mi tía Andreita, que me conoce desde que tengo 4 años, decía que era un colegio muy fuerte porque tenía algunos sobrinos, y acabamos llegando al Liceo de la UNFU, donde estaba el hijo de ella, de su primer matrimonio, que es como mi Ok, hermano, porque sí, nos sí. conocemos desde los 4 años. Entonces él me llevaba un curso, aunque nacimos en el mismo año, y ahí estuvimos juntos, y ahí me gradué de bachiller. Sí, obviamente, volviendo al tema que te gusta, llegué a brillar, evidentemente. Explícame esa planificación de una brillada, porque yo sé la de Loyola, yo sé la de La Salle, pero la de la UNFU, el bachillerato de la UNFU, ¿cómo? Porque era un campo enorme, Era un campo enorme, era estricto también, pero llegué a tener algunos compañeros que sí tenían su noviecita en el apostolado, que estaba en la Bolívar, que todavía está. Lo que pasa es que era un colegio de señoritas nada más, Sí. entonces hacíamos una planificación para irnos y estar para la hora o de recreo o de la salida del colegio, para poder ver o a la joven que tú pretendías o a la que era novia tuya en ese momento. o conocer lo que estaba en el ambiente. Lo que estaba sucediendo, es correcto. Mira, y entonces, ahora eso era un viaje de la UNFU Oh, sí. al apostolado, eso era planificado. Sí, inclusive nos íbamos y nos desplazábamos a veces hasta en carro público, porque ninguno teníamos vehículo en ese momento, ¿no? Yo apenas llegué a tener mi primer vehículo después que me gradué de bachiller, en el primer cuatrimestre de la universidad. Tú estudiaste Yo estudié en UNIBE, mercadeo. estudié mercadeo y luego me fui a Varna, donde hice 2 diplomados, uno en relaciones públicas y otro en publicidad y comunicación estratégica. ¿Y fuera tú tuviste alguna etapa de tu vida, tu juventud? No pude estudiando porque sí, obviamente venían profesores de Varna desde España, pero yo me involucré muy joven en el negocio familiar, que es la agencia de relaciones Sí, públicas, la cual Artis. mencionaste, Artis, donde mi madre necesitaba a alguien que la ayudara y en ella apoyarse también. Ojo, testimonio. 5 de junio del 95, Embassy del Hotel Embajador, lanzamiento de Caribbean Traveling Network, lo manejó Artis. Es correcto. O sea que estamos hablando de
de intríngulis familiares muy grandes. Y la misma expectativa también de algunos medios y revistas sociales importantes en las cuales tú figuraste también. Eso jugamos ahí. Trabajamos disfrutando, porque no era trabajo, era así. algo ya de una manera muy natural y era un grupo muy selecto de los que originalmente estábamos detrás de esto, hasta de una misa, de un aniversario de un medio o un lanzamiento de un nuevo producto. Era un grupo como muy selecto, no era... Y siempre mi madre ha hablado el mismo lenguaje tuyo, pues recuérdate que ella fue gerente de ventas de Playa Dorada Hotel, en un momento donde el primer polo turístico que se desarrolla en nuestro país es en la costa norte. Playa Dorada en Puerto Plata. Es así. Mira una cosa, Luis, entonces la parte de deporte, tú jugaste tenis bastante, tuviste, llegaste a competencia, tenían estos días un amigo conversando que yo no sabía que jugaba ping-pong y llegó a hacer selección de ping-pong. Entonces, en el caso tuyo del tenis, ¿tú lo llevaste al extremo social, friendly, o llegaste a llevarlo al extremo? No, mi hermano y yo, mi hermano de padre y madre que tengo, menor que yo, jugábamos competitivamente. Obviamente nunca nos destacamos, como fue mi madre, que fue campeona nacional, pero llegamos a jugar en competencia, inclusive el famoso torneo Rexona, que en ese momento era el torneo internacional donde venían de todas las islas y del Caribe cerca de acá. Creo que llegué a estar entre los 16 mejores del país, pero obviamente eran escenarios muy puntuales y pequeños porque también el área masculina era muy competitiva, ¿no? Nosotros jugábamos en el Club Arroyo Hondo, que ya ahí sí era por un tema de cercanía, nosotros vivíamos cerca, mi padre también vivía cerca, mi padre era socio de ese club, pero íbamos a los otros clubes, íbamos a La Bocha, íbamos al NACO. Mi mamá era campeona nacional en el NACO, porque ella vivía frente al Club NACO. Yo me acuerdo que ella en La Bocha todavía seguía jugando, no sé ahora cómo si sigue, pero ella tenía su grupo de amigos que jugaban en la tardecita, noche. Es correcto. Porque yo llegué a... Todavía juega ella, de hecho ella vive en la Torre del Sol, donde tiene una cancha de tenis y practica todavía. Mira una cosa, y en la parte, Luis, joven, ¿qué se hacía? ¿Cuál era fuera ya a jugar tenis? Fuimos a discoteca, salimos en grupo, tú hacías recorrido del país, tú hacías camping, que ahora es camping, pero antes eran retiro, el Padre Chuco, Cueva. Yo no te veo a ti como mucho en esa parte, pero quiero saber si... No, mira, realmente yo hice todo lo que en esa época todo joven hacía. O sea, yo salía, maroteaba. De hecho, en la zona donde yo vivo hoy en día, que es en Paraíso, muy cerca de Piantini, llegué a andar por ahí donde todo eran casas, inclusive casas con árboles frutales donde tú te metías. ¿Y tú tienes alguna anécdota que te llegue a la mente de alguna carrera que te dio? Yo tengo una de una señora que José me lanzó un reto de cortar un racimo de uvas normales, nada más había uno, y parece que tenía un sensor. Me dieron una carrera como de 3 cuadras. Bueno, lo que pasa es que esos frutos se cuidaban celosamente. Y eran agrias. ¿No? Entonces, arriba de eso, la carrera que me dieron eran agrias. Bueno, sí, con grupos de amigos, obviamente. Recuérdate también que en la época de los 15 años hay algo interesante. Mira, yo hasta en días pasados conservaba las invitaciones de 15 a los cuales me invitaron. Yo empecé a ir a 15 años, inclusive mucho antes de yo tener los 15 años. ¿Tú la guardabas como colección? La guardaba, pero déjame decirte algo. Yo debo de haber ido de paracaídas a más de los 15 años que me invitaron. Inclusive tenía un amigo que vivía en el mismo barrio cuando yo vivía en Cuesta Hermosa Tercera, que entonces yo lo llamaba los viernes. Y entonces él me decía, cónchale, pero tú no me llamas los viernes, cámbiate que tenemos unos 15 en tal lado. Y a veces nos tocaban hasta 3 15 en un mismo día. Entonces uno iba a uno, después iba a otro. Tenía un gran amigo que también estaba en el Colegio Loyola, que era Alejandro Marato, que en ese momento era DJ. Entonces, en las fiestas, donde era todavía más exclusiva y donde no permitían paracaídas, porque entonces estaba la madre de la quinceañera,
yo me iba con él y entonces yo lo llamaba. Y entonces la única condición era que lo ayudara a cargar todas las bocinas y los cables después que terminara. Era como un asistente, pero tú te estabas dando la fiesta. No, yo llegaba y lo ayudaba a montar, me daba la fiesta y luego después para terminar lo ayudaba a cargar. Y ve acá, y saliste en fotos de fiesta paracaídas, así, los dueños abrazados, tipo de película. No creo que haya llegado a ese extremo de tipo Wedding Crasher o paracaídas de 15 años, pero obviamente sí, llegamos. Yo me recuerdo una de las anécdotas más interesantes, fue a unos 15 años que llegué, donde después me hice muy amigo de la joven que cumplía 15 años, años después, porque estaba en el apostolado también, y era contemporánea de alguna novia que uno pudo haber tenido cuando joven, que estábamos un grupo y ella vino donde nosotros y dijo, hola desconocidos, ¿cómo están ustedes? Entonces, pero nos hizo sentir muy bien, claro, y además nos mandó a sacar, porque recuérdate algo, todas fiestas en ese momento. El champ también. Bueno, pero todo, en ese momento, todas las fiestas, si no tenían paracaídas, no tenían alma, porque eso eran los que hacían el alma. El que más bailaba, el primero que bailaba. El que sacaba también a bailar a una joven, porque uno iba de paracaídas porque sabía que a lo mejor había una joven que uno pretendía que iba a esa fiesta. Entonces uno iba y entonces sacaba valor para sacarla a bailar. Tú sabes que yo, ahora que tú dices eso de invitaciones, en mi casa, mis hermanas, estudiando fuera, llegaban invitaciones. Y yo pensé que eso era como un título para yo representar. Pero eso era más fácil para ti. No, entonces, yo llegaba en representación. Tú tenías medio pie adentro, por lo menos. Sí, pero llegaba en representación y el camarero a esa juventud lo que le daba era ron, pero a mí me daba whisky, porque habían estado en mi casa. Ya tú estabas en otra categoría. Pero yo pensaba como fulano de tal, vine en representación. Claro, muy bien. Mira, cuéntame entonces la parte del tú tienes un sello muy particular. Profesionalmente muy marcado y muy respetado. Pero el polo obviamente, yo hice mi tarea y tengo ahí muchas preguntas, cuestionarios, pero lo chulo de esto es romper a veces el hielo. Pero el polo es un deporte, primero, de un nivel muy alto, costosísimo por el tema de los caballos. Yo no sabía tampoco que el windsurf, ser un buen windsurfista, cabarete, tú tienes que tener 3 juegos. Y eso anda en $3,000, $4,000 cada juego. Entonces yo no lo sabía. Conversando con Leonardo Hueje, que ha desarrollado muy bien la zona, me dio esos tips. Pero el mundo del polo es muy diferente. Te ha dado la oportunidad de viajar. Eres presidente de la Asociación de Polo de la República Dominicana. Eso, tú eres una data, una bitácora de todo lo que ha sido, cómo ha crecido. Tiene hasta los patrocinadores aliados permanentes. Pero cuéntame cómo nace eso. Sé que tu papá, porque obviamente eso estaba en los genes, pero tú lo llevaste a otro nivel. Mira, después del tenis paso al golf. Y empiezo a jugar golf. De hecho, desarrollamos una empresa desde la agencia de nosotros, que es Golf and Media, la cual tú en varios eventos fuiste patrocinador y estuviste con el canal dándonos el apoyo. Y luego paso al polo y hago polo and media también. ¿Qué pasa? Con el polo, ya hoy hace 25 años que entré al polo. Realmente es un deporte apasionante. Mira, dice rápido, pero 25 años, Luis, sentarse a calcular todo lo que hay detrás de lo que tú has invertido, porque una inversión es y una experiencia. Más que todo es el tema de la inversión de tiempo, la inversión de talento, porque por ejemplo, como tú bien dices, a través de la misma agencia de nosotros pudimos motivar a patrocinadores a que entraran a apoyar eventos de polo y también equipos de polo, como es el caso nuestro. O sea, que te costó educar patrocinadores. Es correcto, porque nosotros llevábamos una verdadera propuesta de negocio, donde tenían una proyección a través del equipo y a través del marcaje que hacíamos en el campo de golf. Llegamos a tener más de 1,000 personas viendo partidos de polo. Yo también traje a los primeros 10 goles al país. Déjame decirte que la denominación o el handicap en polo va desde -2 hasta 10. Mientras más tú tienes, mejor tú eres. Para que tú tengas una idea, el polo data 2,000 años antes de la época de Jesucristo. O sea que si contamos de allá para acá, el polo data en historia de que existe de hace 4,025 años. Inició en Persia, lo que hoy en día es Irán e Irak. Y de verdad que hemos traído jugadores de polo de la talla como Sebastián Merlo, como Agustín Merlos, como Pete Merlos, el mismo Cacho Merlos, su padre, que habían sido ganadores de la Copa de la Reina de Inglaterra, del US Open de polo en los Estados Unidos, del Abierto Argentino de Polo de Palermo, del Abierto de Hurlingham en
Buenos Aires, del Abierto de Tortuga también en Buenos Aires, que complementa la triple corona. Realmente me siento muy orgulloso de todo lo que hemos hecho y siempre, como tú dices, he estado presente en el US Open de polo, en la Copa de la Reina en Inglaterra, en el Abierto de Palermo, que tengo más de 20 apariciones ahí, obviamente no jugando, sino como espectador, porque ahí solamente juegan los mejores jugadores del mundo. Pero el polo tiene la ventaja, a diferencia de otros deportes, donde tú puedes compartir con los mejores jugadores de polo dentro de la cancha, porque puedes contratarlos a ellos. Obviamente es una gran inversión. Aquí han llegado a venir ya no de mi mano, sino que vinieron después en otros años consecutivos, jugadores como Adolfo Cambiaso, que es considerado el mejor jugador de polo de la historia. Ha venido ahí a Casa de Campo, donde es el club más organizado que puede haber aquí en nuestro país y donde se juega el mayor nivel de polo en República Dominicana. En ese orden de esa participación, ¿cuántos países, siendo un deporte de tantos años, de tanta historia, cuántos países son, la pregunta del neófito que no sabe, porque yo he asistido, hay un momento del polo que estamos rodeados de amigos, todo el mundo vestido sumamente acorde al deporte y al momento, y niños, y han creado todo un ambiente familiar. Pero ¿cuántos países abarcan lo que tú has viajado en el tema polo? Mira, yo me he concentrado más en donde hay esa gran exposición del deporte, como es el caso de la Argentina, que sin lugar a dudas son los líderes, Inglaterra y Estados Unidos. Y en los momentos de crisis económica de Argentina, ¿cómo se ha manejado? ¿Sigue normal? ¿El polo no ha tenido esa...? Sigue normal porque los mayores exponentes del deporte argentinos viajan en todas partes del mundo. Hay unas temporadas donde ellos comienzan en agosto hasta enero jugando la temporada oficial de la Argentina y luego se van enero, abril a Palm Beach, en donde específicamente juegan es en Wellington. Y luego de ahí se mudan a Inglaterra. Hoy en día están jugando en Inglaterra. Algunos después van a Sotogrande. Algunos van a Dubái, que también es un destino relativamente joven, pero muy pujante por obviamente el dinero que maneja. Y luego entonces vuelven a la Argentina. Son personas que se pasan todo el tiempo viajando con sus familias. Inclusive los niños viajan con sus profesores. ¿Y los caballos también? Ellos tienen regularmente caballadas en los diferentes lugares, pero cuando okay, tienen un caballo muy importante donde ellos sienten que juegan un nivel superior, viajan los caballos. Sí. O sea que eso es todavía, ese es un jugador más. Y es un jugador ya con una inversión mayor, porque tienen patrones. Recuérdate que en el polo tú tienes lo que son profesionales y patrones. Los profesionales evidentemente son los que viven del deporte y los patrones son los que le pagan por jugar. Y ahí es como te digo, hay patrones que juegan con el mejor jugador de polo del mundo por un tema de dinero, que necesariamente el nivel de polo de ese patrón no va acorde con el profesional, pero el que hace la diferencia es ese profesional. Ahora estamos hablando de jugadores como por ejemplo el caso de Adolfo Cambiaso, que puede cobrar $1 millón al mes. ¿Y qué edad tiene tope un jugador de polo? Eso es muy subjetivo, porque por ejemplo Adolfito es un jugador con 50 años ya cumplido ahora el 15 de abril, nació en el 1975 y todavía sigue jugando un nivel de polo muy competitivo donde muchas personas y muchos jóvenes con gran talento, con 20 y pico de años, todavía no lo pueden superar, ¿entiendes? Nadie se desprende del polo, inclusive a lo mejor pasan a no jugar competitivamente, pero siempre están con crías de polo, son personas que vienen de campo, que tienen campo y se mantienen todo el tiempo, entonces después vienen con los hijos. Por ejemplo, en el caso de Adolfo Cambiaso, el caso de Sebastián Merlos y el caso de muchos otros, Peter Merlos también, los mismos Egui, que tuvieron una gran dinastía de polo por muchos años, están los hijos. Los padres estuvieron ellos, ahora vienen los hijos, todavía hay algunos abuelos que ven a sus nietos jugar competitivamente, o sea que es algo que va muy en familia y de genes de ellos. Obviamente también hay muy buenos jugadores en los Estados Unidos, hay buenos jugadores en Inglaterra, hay buenos jugadores en la India también, porque los argentinos... Bueno, recuerdo Jabbar Singh. Bueno, Jabbar... Fue ¿era el padre o Jabbar vino a Casa de Campo? La historia. Pero no sé, no recuerdo ahora si fue que el padre, que era un jugador muy conocido. El padre jugaba, era un hindú que jugaba en Puerta de Hierro en Madrid. Y Ramphis lo conoce
y luego después viene acá a manejar el polo en casa de campo, y obviamente los hijos también jugaron muy competitivamente. Hoy en día están los nietos jugando ahí en casa de campo. O sea, de Yabar. Del viejo Yabar, Ah, sí, qué bien. correcto. O sea, los hijos de Yabar. Los hijos de BJ, que es El el hermano, segundo hijo, el hermano, correcto. sí. Oye, una cosa, y en el tema para entrar un poquito desmenuzado, ¿cuántos caballos tiene que tener un jugador de polo? Entre 6 y 8 caballos para él solo jugar. Y eso es para un evento de polo, tiene que tener entre 6 y Para 8. un partido de polo, ya sea una 6 y práctica, 8. ya sea un torneo, sí, porque en el polo se juegan 6 tiempos, lo que se llaman 6 chakras. Recuérdate que una cancha de polo mide 300 yardas de largo por 200 de ancho, donde caben 6 canchas de fútbol o soccer. Entonces, un caballo no te da abasto porque se cansa, y además es peligroso para el caballo y para el mismo jugador. Entonces, tú tienes que cambiar por lo menos una vez de caballo por cada chakra, por cada tiempo. Pero entonces, si tú dices, bueno, pero puedo jugar con 6 porque son 6 tiempos lo que se juegan, el problema es que siempre hay o un caballo lesionado, o uno que le falta una herradura, o uno que todavía no está en el punto máximo de juego. Entonces, oscila entre tú tener entre 6 y 10, pero si no llegas a 10, 6 y 8 puede ser un número que te deje jugar para ti, pero entonces viene más complicado ahora. Los equipos siempre se vuelven más competitivos cuando traen profesionales a jugar. No profesionales del calibre de los 10 goles, pero vienen 5 goles, vienen 6 goles, hay que tenerle caballos a ellos. Entonces, en un equipo, que regularmente lo que se hace aquí en República Dominicana es compartir el equipo con otro patrón. Se juntan 2 jugadores locales, amigos, y traen entonces 2 profesionales. Entonces, ¿y tenemos esa disponibilidad ya al país? Sí, tenemos esa tradición. De caballos de la oferta, la demanda que ellos tienen cuando vienen, tenemos ese... Sí, porque se importan muchos caballos de la Argentina, de crianzas muy buenas. Yo mismo he traído caballos de la crianza El Gurí, que es de Sebastián Merlo, que es un gran amigo. Pero hay otros criadores también que tienen grandes relaciones con otros polistas locales que traen caballos de allá. Se importan, se aclimatan y luego después están Luis, para yo jugar. estoy loquito por hacerte esta pregunta porque obviamente normalmente cuando se la pregunto a alguien amigo, invitado, le digo, ¿quién en tu casa hace la maleta? Pero obviamente es muy difícil llenar esos zapatos para hacer la maleta del viaje de Luis Arturo. ¿Cómo tú planificas? Acuérdate que fuimos en temporada diferente a San Andrews, a Escocia. Es correcto. Por Duars. Yo fui embajador de Duar 12 y me patrocinaron en un momento determinado el equipo La Carbucia. Exactamente. Y nosotros hicimos una portada de Puro Turismo que la presentamos en el Cigar Lounge de Fuente. Fue excelente con amigos en común de las marcas. Pero dime esa parte de la ropa, planificación, viaje. Mira, soy yo el que hago mi maleta. No. De hecho, me voy más lejos. Yo soy el que plancho mis camisas. Pero tu esposa ha tratado... No, porque ella está clara. Ella tiene una gran inteligencia emocional donde sabe y me deja mis espacios, inclusive mis espacios para yo poder fumar, mis lugares para fumar. Mira, mi mujer es una persona tan encantadora y tan complemento mío que ella, yo estoy casado en segundas nupcias, sí, ¿no? Sí. Y ella cuando llega a mi casa, ya yo vivo solo, porque me divorcié y vivía en mi apartamento solo. Yo te puedo asegurar que no ha habido ningún cambio de mi apartamento soltero a cuando ella llegó. No hay una foto que cambió, no hay un cenicero que movió. Es brillante. Así, te digo que tiene una inteligencia emocional. Brillante. En eso salió mucho al padre, que tiene una gran inteligencia emocional. Pero entonces, en el tema de cómo tú planificas destino, el outfit, porque tú tienes un sello, eso no lo podemos... y tenemos amigos en común que lo disfrutan, porque es que tú trazas pauta, en el sentido de... Gracias, no lo sabía, pero sí, obviamente... No, tú trazas mira, pauta. Yo siempre he querido ser original y obviamente hago las cosas que me gustan. Hay algunas personas a las cuales les gusta esa pasión, hay otras que la critican. Inclusive a veces tengo de crítica a mi madre, que es la persona que más quiero en el mundo, donde me dice, mira, pero tú te estás poniendo esto para romper esquema. Y yo digo, no, simplemente porque me gusta. Y yo no sé si realmente me queda bien o paso por allá o algo por el estilo. No, nunca. Lo que me refiero es que es algo muy planificado, porque nunca ha sido fortuito una presencia
Desde la más informal hasta la más formal. Yo lo que trato es siempre de estar acorde al ambiente. Por ejemplo, ahora estuvimos de vacaciones de verano en Capri y obviamente no puedo ir con una chaqueta de cuero a Capri o no puedo ir con un smoking a Capri, ¿no? A diferencia de cuando vas a un destino con frío. Claro. Entonces, yo trato de planificarme en el closet lo que va acorde con el momento en donde vaya a estar. Entonces, ¿Cuál es tu bebida preferida desde el punto de vista destilados, vinos, eh, los maridajes del cigarro? ¿Cómo tú manejas? mira, la bebida siempre es la que más te guste, ¿no? Yo soy muy amante de los whisky de Malta. De hecho, he sido en varias ocasiones embajadores de diferentes destilerías. Eso me ha permitido el poder ir a Escocia varias veces y el poder ponerme el Kiel, Sí. que es lo típico allá en Escocia. Sí. Pero el ambiente y el mood que tú tengas para fumar cigarro, todo depende del momento. Yo soy gran amante de los vinos tintos también. Aquí nosotros conseguimos grandes vinos tintos. Hay familias a las cuales se dedican a eso. Completamente. Me encanta el champán también. O sea que todo depende de la ocasión. Pero ando ahí entre el whisky de Malta, el champán, vino tinto. Me gusta y disfruto un muy buen ron también. Nosotros somos grandes productores de ron. Tenemos una variedad de rones superiores, exquisitos todos, pero no era la generación de nosotros jóvenes, no eran los mismos rones. No, son rones más sofisticados. Ha cambiado el De cuento. hecho, inclusive, una de las críticas que yo pudiera tener al área ronera es que desde hace mucho tiempo se debió de haber creado una denominación de origen del ron, sobre todo dominicano, porque Tienes toda la razón. lamentablemente hoy en día cualquier persona que quiera destilar o embotellar un ron lo puede hacer comprando mieles de otro lugar. Y yo creo que eso es algo y una industria que hay que proteger como en la del cigarro también, que es lo que nos distingue a nosotros. Y en el caso de los cafés y ese maridaje, un buen café con un buen cigarro, tú también le das. O sea, Sin lugar a dudas, porque yo fumo cigarro desde la mañana. O sea, yo arranco a las 6 de la mañana, fumo un cigarro y es imposible el tú poder maridarlo con un destilado o con una bebida alcohólica. A esa hora, con el pasaporte de España puesto al lado tuyo. Aunque a lo mejor a las 6, 7 de la mañana, a lo mejor en Japón o en Tokio ya están tomando, tú no puedes hacerlo, Tú no ¿verdad? lo puedes Pero manejar sin lugar a ese lado. dudas, un buen café, donde no se alteren los sabores. A mí me gusta el café, sobre todo el café expreso o colado también en grega, ¿por qué no? Sin azúcar. Porque me gusta realmente apreciar los verdaderos sabores que ofrece. Los aromas que te da. Es correcto. En la parte gastronómica, tú eres cocina, ¿te gusta? Mira, a mí me encanta el buen comer, pero lamentablemente no cocino. Sí cocino carnes, lo cual a mí me gusta mucho, y lo preparo para mi casa, mis hijas grandes cuando van a visitarme, que lo hacen frecuentemente. Pero yo creo que es una etapa que no he desarrollado que me gustaría. Lo que pasa es que no sé si puedo llegar a tener la paciencia para llegar a lograr un producto donde podamos disfrutarlo. Porque si bien es cierto, no soy gran amante del fast food ni de la comida rápida. A mí me gusta la comida más elaborada, no necesariamente complicada. Puede ser comida típica, sencilla de nosotros, pero bien hecha. A mí me gusta y te sé apreciar un buen plato, aunque lamentablemente no sepa cocinar. Pero en privado, alguna cosita tú haces. Ensalada y carne nada más. Y ensalada de carne. Mira, y dime algo, a nivel de país, ciudad, digo, República Dominicana en general, mi vena turística no me puede dejar de hacerte esta pregunta. Fuera de la romana de Casa de Campo, que obviamente tú tienes raíces, vamos a decir casi permanentes, pero a nivel de... ¿Tú conoces el República Dominicana completo? Completo sería imposible decirte que lo conozco y completo. de lo que conoces, ¿qué es un sitio que tú te llegas cómodo y lo repites y sientes que reúne todas las condiciones de tú volver? Mira, en mi juventud yo fui mucho a la costa norte, lo que es Río San Juan, Abreu, La Entrada, porque mi abuelo vivía allá y era ganadero allá. Yo conozco todas esas playas, lo que es Playa Grande, Playa Bonita, La Entrada, Playa Los Cocos. Es algo que me remonta mucho a mi infancia y me recuerdo de muchos momentos felices en familia.
donde inclusive mi abuelo tenía caballos y montábamos ahí, donde tenía ordeñe y entonces ordeñábamos en la mañana, donde tenía ganado de engorde también. Yo te puedo decir que la parte que a mí más me gusta es la costa norte, aunque conozco la parte este, la parte sur también, porque evidentemente cuando estábamos en el colegio hacíamos excursiones. Conozco el lago Enriquillo, pero donde más me remonta mi pasión es para la costa norte y sin lugar a duda el este, con los desarrollos que hay turísticos y como tú bien dices con Casa de Campo, donde me unen mucha familiaridad con los mismos accionistas de Casa de Campo, donde desde joven practiqué golf, donde es mi casa del golf, del polo, perdón, aunque comencé en Sierra Prieta, aquí en la ciudad, por un tema de cercanía. Yo me recuerdo que cuando comencé a jugar polo, fue por un amigo que ya jugaba, mucho mayor que yo, porque he tenido la ventaja de tener amistades mayor que yo, tú eres un ejemplo. Sí. Donde siempre me he sentido muy José, cómodo. Otro ejemplo. José es más ejemplo. Quino, otro ejemplo. Quino, otro ejemplo también. Que de eso después tenemos que seguir hablando. Pues déjame decirte que yo voy a visitarlo buscando un patrocinio, porque él tenía una empresa de Golf and Media para un evento de golf. Y cuando yo le hago la presentación completa de todo, la parte de relaciones públicas que le hacemos a través de la agencia, la proyección en los medios de comunicación, recuérdate que las redes sociales en ese momento, estamos hablando año 2000, no eran tan populares como son hoy en día, era más el medio impreso y las revistas sociales también. Entonces, cuando le hago la presentación, él queda encantado y me dice, mira, Luis Arturo, yo no tengo dinero para patrocinarte, pero tú lo que tienes que jugar polo. Y yo me recuerdo marcharme de la oficina de él y decir, este tipo está loco, porque el que tú me hayas planteado en ese momento, el que yo tenía que jugar polo, es que como que tú me dijeras ahora, mira, lo que tenemos que comprarnos 2 aviones privados para viajar y no irnos en clase económica. Exacto. Entonces era para mí una locura. Y luego, poco a poco, él siguió insistiendo y yo dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que yo aprenda a montar caballo, porque oye, ¿qué pasa? Yo montaba caballo típico de niño, que es prácticamente con tu abuelo, un paseo, finca, pero exacto. dominar un caballo y saberlo llevar a compasar con él, yo no lo hacía. Entonces yo digo, bueno, lo que menos puede pasar es que yo aprenda a montar caballo, y de eso han pasado 25 años, ya tú sabes. De esa visita comercial. Es correcto, es correcto. Y entonces, en ese mismo orden de que obviamente Casa de Campo te reúnen, igual que tú y yo, igual somos, no que somos hijos de gente mayor, pero tenemos una educación de un respeto y de una capitalizar esas amistades mayores, porque, oye, son escuelas, son oportunidades que no las tiene todo el mundo. Yo digo esto mucho, cuando yo nací, mi padre tenía 52, yo no sé de pelota nada. Soy aguilucho de oído porque le de La Vega, pero haber tenido la oportunidad de alguien que nació en el 1909 y que te cuente anécdotas, historias vividas y obviamente cosas que están en el libro, pero no es lo mismo que te lo digo a alguien que lo vio. Eso te diga, de hecho le hablábamos de usted por el respeto de distancia. Y yo creo que somos de la misma escuela y valores, que eso, sea, como tú lo dijiste ahorita, se ha perdido. Es correcto. Y yo creo que todo es cíclico y volverá en un momento determinado. Yo tengo muchos amigos, muchas personas que inclusive son contemporáneos de mis padres, ¿no? Y me han brindado esa oportunidad de ser amigos de ellos, donde hay algunos donde los trato de usted también, no por un tema de distanciarlos, sino por un tema de respeto. Hay muchos que me dicen, no, pero óyeme, tutéame. Yo digo, no, es que no lo hago. Igual lo hago también con otros amigos, los cuales han estado en puestos públicos, donde a lo mejor en una intimidad lo tuteo, pero luego después en público lo trato de usted. Yo he tenido grandes amigos, como es el caso de Charlie Mariotti, que ha sido senador de la provincia de Monteplata por 14 años. Entonces, si yo no lo respeto delante de todo el público, yo no puedo pedir que los otros lo respeten. Eso es correcto. ¿Entiendes? Por ejemplo, el caso que me une muy de cerca con Omar Fernández también. Yo, aunque es mucho más joven que yo, en cualquier momento que estamos compartiendo socialmente, yo lo trato de usted y le hablo de senador, ¿me entiendes? Porque yo creo mucho en el respeto de la institucionalidad. No me parece correcto, como tenemos hoy en día un presidente joven, donde muchos amigos de él, inclusive son amigos míos.
Y yo cuando veo que lo tratan de tú, no me gusta porque le está quitando la majestuosidad al puesto además también. El establishment se pierde correcto. completamente. Oye, escuchándote y la experiencia vivida, y reiterar el respeto a los valores que tuvimos la oportunidad y el lujo de haber recibido de educación. Y como tú dices, ojalá sea cíclico. Educación y mano dura también, Sí, porque déjame óyeme, decirte... el psicólogo de nosotros era una chancleta que doblaba. Es correcto. Y yo no me arrepiento. Mis hijos, yo estoy orgulloso de mis hijos y nunca tuve la necesidad de, pero yo no me quejo de la que tuvimos. Jamás, inclusive te voy a decir algo Y era todavía una mayor. formación. Te voy a decir algo, pero con cariño también, porque no era algo tampoco rígido, tenía sus curvas. Déjame decirte algo. Había miradas. Hoy en día había miradas. Miradas. A mí no se me ocurría yo llegar a mi casa y que mi madre tuviera una visita y yo pasar sin saludar. Yo tenía que pasar, saludar, independientemente de que yo a lo mejor en mis inicios era alguien tímido. Estamos hablando cuando era teenager, 14, 15, 16 años, era una persona tímida y fui desarrollando, inclusive... ¿Tú fuiste tímido? Sí. ¿Pero en qué época? Dime más o menos a qué hora. Joven. Pero, era 24 horas, pero joven. Pero de verdad, tú... Mira, a mí me dio el placer de poder trabajar con mi madre en la agencia, donde yo pude desarrollar actitudes que ni siquiera yo sabía que tenía. Te explico. Había un momento en un evento donde de repente mi mamá decía, mira, ¿tú te quieres ganar 1,000 pesos? ¿Te quieres ganar 2,000 pesos? Ok, mira, aquí están las notas de prensa. Todo el que entre por ahí con una cámara y un periodista, yo necesito que tú le entregues una nota de prensa y además que anotes el medio de donde viene para luego después darle seguimiento para que la noticia saliera. Entonces, yo me vi entre la espada y la pared de quererme ganar esos 1,000 pesos para poder tenerlo en el fin de semana y hacer bien el trabajo. Entonces, yo pasé también de esa mentalidad de empleado a mentalidad de empresario familiar. O sea, yo tenía un compromiso donde ya no eran las 5 de la tarde o las 6 de la tarde que ya caía y yo me iba. O sea, yo tenía un horario ya y trabajé y estudié al mismo tiempo full time, ambas cosas. ¿Siempre trabajaste, nunca trabajaste en verano? Yo fui empacador del supermercado. Yo también. Tú también. Yo fui empacador del supermercado dominicano, yo en la que está en la Gómez. López de Vega con Gustavo Mejía Ricard, que ya hoy en día tiene otro nombre. Yo en la Máximo Gómez, anécdota rápida. Doña Casandra Damirón me dio 10 pesos y yo pensé que ya yo era rico, pero olían a pastelito. Eran 2 funditas llevárselas a menos de 50 metros. Y ella conocía a mi mamá, había estado en mi casa, o mi hijo, que yo ve. Y yo con esos 10 pesos pensé que ya yo me podía retirar. Me paré en la entrada del supermercado y Pepe Busto, no vuelvo más. Al otro día me llevaron por la oreja, pedirle permiso. No, y además que los 10 pesos, 15 pesos ya se habían terminado, entonces tú tenías que volver a hacer. Yo juraba, no, yo me tenía que volver a hacer fortuna. Yo me compré mi primer motor, mi papá me dejó tenerlo, pero fue comprado con tu esfuerzo. Propina. Claro. Pero esas son épocas que marcan y muchos amigos en común. Qué bueno que también tú pasaste por ahí. Pero yo a lo que te quería decir, en la parte tuya de la agencia, tú llevaste la responsabilidad asumida con la agencia de tu madre a un nivel más alto, siendo también Ibelice una profesional súper duper, pero tú lo llevaste a un nivel que yo me imagino que ella misma pero aguanta, espérate. Mira, fue algo interesante porque yo, como tú bien dices, desde joven hice un montón de trabajos, ¿no? Empacador, yo inclusive fui verificador en aduana en el puerto de Jaina Oriental a mis 17 años. Con aquella hoja enorme. Esa. Donde había que salir al parque a verificar los furgones, inclusive. Los números. Que eso fue una gran experiencia. ¿Y con quién, qué gobierno tú hiciste? Eso fue en el gobierno del presidente Balaguer, donde estaba Anicia Rizzi. Ah, ok. Yo era amigo de su hijo, menor, y estuve ahí por 3 meses. Pero déjame decirte que esos 3 meses me enseñaron inclusive igual o más que la universidad. Porque, como todos sabemos, las aduanas son muy importantes en nuestro país, prácticamente por el tema de las exportaciones y por el tema de todo lo que se importa en nuestro país. Entonces, en esa época había la práctica de querer a lo mejor pagar menos aranceles para tú poder ser más competitivo en el mercado. Entonces trataban de buscársela. Veían, por ejemplo,
venían, no sé, un furgón de botellas de vidrio, pero entonces decían en el manifiesto que eran 16 onzas, pero no lo decía la botella. Entonces tú tenías que buscártela, entonces ver de qué manera tú buscabas un refresco, buscabas un agua y lo servías ahí, entonces era de 16 onzas y cuando tú lo O sea, servías... tú hiciste esa... Lo hice, inclusive después decía, no, pero todavía falta mucho para llegar a lo que dice la botella. Entonces, habían trucos que hacían, Claro. y entonces uno como verificador tenía que ver de qué manera era real o no eso. Ahora, eso te dio la oportunidad también de envolverte con un target de Y compañeros de trabajo, que en eso campo era... totalmente, o sea, en el campo de trabajo. Luego después, entonces, paso de lleno a la Agencia de Relaciones Públicas. Ya yo graduado de bachiller y empezando la universidad, yo trabajé full time y estudié full time. Inclusive las veces que me ausentaba a las 6 de la tarde de la agencia era porque tenía que ir a la universidad, ¿no? Y entonces mi mamá me apoyó siempre mucho ahí. Los primeros comienzos míos en la universidad me iba en carro público también, porque recuérdate que veníamos Claro. de una época donde muy pocos eran los que tenían vehículos. No, Y no, no, luego no. después, mira las cosas de la vida, el primer vehículo que yo llego a tener fue en un 25% lo que me había ganado en las aduanas y otro 75% lo que puso mi madre. Pero el vehículo lo vi cuando verifiqué un día parqueo, porque oye, ¿qué pasa? El parqueo es donde vienen todos los vehículos importados. Era un vehículo usado, estábamos en el 1993 y era un vehículo del 91, ya inclusive la caja había cambiado, pero para mí era como si No, fuera un eso Ferrari. era claro. Y cuando me toca, que te tocaba una vez a la semana el parqueo, lo vi y ahí empecé a hablar, negociar, le di seguimiento a dónde iba y luego después entonces convencí a mi madre de que pudiéramos comprar el vehículo y de verdad que fue una gran experiencia. Ya después lo cuidaba y ese vehículo los sábados, yo me levantaba temprano, le daba cera yo, le daba morol yo, Sí, lo porque lavaba ese yo, era tu... para luego después yo bañarme. Y entonces salí con la mejor muda que tenía para dar vueltas el con los outfit. amigos, pasar a buscar un amigo, El o ir a outfit. visitar a alguna amiga, ya tú te O puedes sea, que era imaginar. muy... Mira, Luis, en la parte, tú con la responsabilidad que ha sido, que te asignaron como embajadores de whisky, presidente de Polo, embajador de diferentes oportunidades de empresa, y ser dominicano, un país que turísticamente hablando hoy rompemos los esquemas, posicionamiento, admiración, ya se conoce no por la ubicación entre quién y quién, sino República Dominicana. Ya somos un punto de referencia. Totalmente. Y yo recuerdo estudiando en Estados Unidos, decir where you from, había que entrar en paréntesis y todavía no decían otro nombre. Pero uno hizo su trabajito ahí de vender el destino. ¿Te ha tocado la oportunidad de gente que te pide referencia, esos jugadores de polo que vienen, ya yo quiero invertir aquí, qué tú me recomiendas, Luis? Así como llevas el cigarro, así como hablas de una conversación aquí, pero ya también te piden eso, ¿te ha tocado? Más que todo referencias de dónde alojarse en el país. Porque recuérdate que para invertir en nuestro país, a nivel de ya tener una segunda casa, una tercera casa, tiene que ser los países cerca de nosotros. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos una gran influencia de los Estados Unidos por la cercanía. Es el turismo, el porcentaje más alto que Es correcto, pero por ejemplo hoy mismo tuve una llamada de la Argentina donde dijeron, mira, voy a ir el verano que viene allá, ¿a dónde me recomiendas poder estar? ¿A dónde me quedo? Tú sabes que de lo que tú decías con el tema del punto de referencia que hoy en día somos, yo me recuerdo ir a Europa desde joven y estar en Milán, por ejemplo, y entrar en conversaciones con personas o en un restaurante que tú llegabas o en el hotel que tú llegabas y te preguntaban dónde tú eras de República Dominicana y dice, bueno, yo no conozco, pero he estado en un lugar cerca de la República Dominicana que es Punta Cana, sí, para que tú veas una cómo, referencia de cómo se ha posicionado. y eso hay que agradecérselo a don Fran Rainier y a doña Aide Curé de Rainier y obviamente hoy en día ya la generación que viene debajo de ellos, que son sus hijos, Sí. donde han marcado un punto de referencia y yo creo que en la parte este de nuestro país, sin lugar a duda, ha sido el cacique. Definitivamente el empujón punta de lanza de lo que hoy estamos cosechando, de la admiración, respeto, inversiones,
La confianza, además, también. En todo sentido. Todas esas cadenas hoteleras españolas que se han radicado en la parte este también. Y gracias a Dios también hemos tenido una confianza jurídica que ganada Sin con lugar a relación duda. a todo lo que existe, o se puede decir competencia. Sin lugar a duda. Post pandemia han sido pasos agigantados. Antes yo tenía que hablar mucho más para promover o andar con una maqueta para vender unas villas en Playa Dorada, Puerto Plata. Ahora no, ahora ya son destinos que pasaron su etapa, pero el país per se es la gran sombrilla, que nos lo hemos ganado. Mira, yo creo que eso hay que darle mucho crédito a todos los que han liderado el Estado en República Dominicana, porque a pesar de que llega uno con un librito diferente, se ha mantenido esa solemnidad, donde esa inversión extranjera se respeta, donde las reglas son claras, además también. O sea, ¿qué pasa con muchos países? En primer lugar, nosotros tenemos una tranquilidad social, una tranquilidad económica, que es importante, pero además también no cambian esas reglas de juego. O sea, esos grandes capitales que vienen a invertir, no solamente en los pueblos turísticos, sino también en la misma ciudad. Nosotros hemos tenido una gran inversión venezolana en la última década, donde han confiado en nuestro país. Y tomaron el país como su país, o sea, sin lugar a dudas, de una manera agradecida y de subirnos. De eso comentábamos, de paz descanse Luis Emilio Bellutini, pero la verdad que visionario, emprendedor, enamorado, subió el nivel de una oferta que obviamente existía, pero la llevó a otro nivel. Y cambió nivel las reglas del juego también, porque fíjate cómo pasa de, en vez de vender como se vendía, se alquila, ¿no? Entonces eso mantiene también una hegemonía y una tranquilidad de que las reglas son las mismas, porque cuando tú tienes 10 locatarios, para poner un número irrisorio, cambian las reglas y uno piensa diferente a otro, mientras que si hay alguien que regentea eso, las reglas se respetan y la estabilidad se mantiene. Yo trato, Luis Arturo, con esta conversación con amigos así tan especiales y que obviamente conocemos más y aprendemos. Y somos hasta un poquito de pizarra de el reto que fuimos emprendedores. Esa palabra no existía, pero sí detrás de cada uno de nosotros hay un tema de emprendedurismo. Hemos logrado ser marca, nombre, el apellido del diploma, lo hemos cuidado. Pero yo no dejo de aprovechar la oportunidad de los invitados, de mis amigos, que tengan la oportunidad de decir, Luis Arturo Carbucia, ¿qué nos falta desde el punto de vista de tu ángulo, de lo que tú entiendes en tu área de polo, país? ¿Qué nos falta que pudiéramos mejorar? Mira, siempre hay cosas en las cuales se pueden mejorar. Yo creo que nosotros estamos en un gran punto como país. En la parte de relaciones públicas, recuérdate que nosotros arrancamos hace 35 años y cuando hablábamos de relaciones públicas se pensaba que era una persona agradable o una joven con minifalda la que te llevaba el café, y era algo inclusive más profundo de ahí, donde ya hoy se entiende. Yo soy profesor de relaciones públicas desde el 1998, donde inclusive hice grandes relaciones, inclusive amigos míos que todavía no se habían graduado, tuve la oportunidad de ser profesor de ellos. Okay. De paso te digo también que con el tiempo soy graduado de la Escuela Diplomática de la Cancillería. Soy diplomático de carrera, lo cual también va muy acorde con el área mía de trabajo, de donde he tenido funciones también diplomáticas en algún momento, como ministro consejero o como asesor, inclusive de algunos ministros de Relaciones Exteriores. Mira, debemos de todavía sentir más orgullo por ser dominicanos. Yo creo que falta, y eso ayuda a llevarlo y a transmitirlo a otras áreas, porque muchas veces desnostamos lo local. Yo me recuerdo que cuando yo comencé a fumar cigarro era algo ni siquiera muy bien visto, y hoy en día ya es más aceptado, ¿entiendes? Entonces yo creo que debemos de sentirnos orgullosos de lo que tenemos, sacarle el mayor de los provechos. No todo el que viene, inclusive a dirigir el país, posiblemente no es simpatizante nuestro, pero le tenemos que dar el crédito de las cosas bien que hacen. No me refiero en este caso ahora mismo, pero en los momentos... En general, ¿no? Sí, o sea, y además tenemos que tratar de empujar lo que nosotros creemos, pero cuando no se da eso, debemos de cambiar el switch y apoyar entonces lo que se eligió.
lo que se eligió en el sector privado, en el sector público, y echar para adelante, porque yo creo que aquí todavía nos queda mucho. Tú mencionaste 3 veces en una palabra que yo entiendo que es clave dejarla sobre la mesa. Y tú has tenido la oportunidad, dijiste que has sido profesor, la educación. Nosotros necesitamos ser orgullosos pero no dejar de tener ese sello de capacitación y de educación. ¿Por qué? Porque obviamente cada vez estamos abriendo más el aro a otro tipo de economías, inversionistas. Yo siempre Que son escuchaba, cada vez más exigentes. claro, en el área de hostelería, por ejemplo. yo siempre escuché que el turismo americano era un turismo más exigente del agua más caliente, de una serie del mismo aire acondicionado. Las comidas. Todo. Pero eso es parte de la educación. Sin lugar a dudas. Y va acorde 100% a lo que tú has dicho, que no podemos dejar de empujar. Yo quiero no pasar por alto esta excelente conversación que yo espero que tú la hayas sentido cómoda, tan agradable como yo la sentí. Sumamente. De verdad que para mí ha sido un placer, donde ni siquiera la presencia de las cámaras la he podido notar. Eso es parte de la comodidad. Mira, yo aprendí, yo no sabía de esto. A mí la necesidad me tiró a la calle, o sea que... Fíjate cómo desarrollaste actitudes que ni siquiera tú sabías que no tenías la tocaba. Puro turismo, yo no puedo dejar de entregarte este hijo que ya tiene 20 años, de un producto maduro, posicionado. Hemos mantenido el tamaño. Hay gente que me dice, pero nació de ese tamaño y se ha mantenido. Y eso yo creo que me enorgullece la calidad. Rudy González, director editorial. Gran amigo. Y un producto del cual, vuelvo y te reitero, para mí es un honor que esté contigo, que lo disfrutes. Y es parte de las cosas que uno está haciendo. Te lo agradezco, siempre cada vez que tengo uno en la mano lo disfruto mucho, y aparte de todo, qué bueno que tú acabas de tocar algo, que también lo hablamos en la conversación que tuvimos anteriormente, donde pudiste mantener, porque lamentablemente no todas las tendencias son buenas. Hay algunas tendencias que cambian la esencia. Te forzan y te hacen... Entonces, sí. Hay que mantenerlas mientras se pueda. Obviamente no es estar renuente a los nuevos cambios, no, pero sí mantener lo bueno. Y Puro Turismo, sin lugar a dudas, es algo bueno. Te lo agradezco de corazón, Luis Emilio. Luis Arturo. Es que tenemos tan presente. Sí, pero Luis Arturo Carbucia, José. Sí, reiterar a la familia Bellutini. Tanto tú como yo tuvimos la oportunidad de disfrutar a un gran ser humano, un gran dominicano que nació en Venezuela. Es correcto, un gran innovador. Pero a ti, al amigo, a Miguel Calzaleón y amigo, yo la verdad que di un palo yo, porque mira, Luis Arturo no nos explicó bien el tema de la maleta, pero yo sé que en algún momento tendremos un brochure que nos explique. Tenemos tantas cosas por hablar que a lo mejor una entrega no nos basta. No, yo entiendo que no, pero siempre la vamos a disfrutar con el mejor y el corazón de una amistad con mucho respeto. Así es. Me enorgullece tu amistad. Gracias, para mí y también. Y te felicito de verdad de todo lo que tú eres. Y eres un embajador permanente. Gracias. Así que eso... Agradezco tu palabra y para mí es un orgullo estar aquí, tu amistad, con toda tu familia también, y esperando que en otra entrega podamos aportar algunas cosas novedosas y algunas de esas cosas de joven que mucha gente desconoce. Porque muchos ven el ejecutivo hoy en día y no saben todo el trabajo y todo el trayecto. Y hay un ser humano que ha tenido las mismas vicisitudes que cualquier ser humano. Es correcto. Que no es nada más lo que vende entrada, sino que somos normales. Amigos, Miguel Calzada León, feliz. Una entrega más de nuestro espacio. Volveremos con alguien tan interesante y tan amigo como el que hemos tenido hoy. Hasta la próxima.